y actuales. Fíjense, por ponerles varios ejemplos. Vamos a hablar hoy de la liberalización de los horarios comerciales, un tema polémico. Los afectados, trabajadores, muchos de ellos están en contra. Sin embargo, se asegura que de esta forma se podrían crear nuevos puestos de empleo. Hablaremos de ello desde el punto de vista de nuestro analista económico. Ya saben que ni más ni menos hablamos de derecho, de economía, de política, de cultura. En la segunda parte del programa vamos a analizar cuánto nos cuestan los ayuntamientos asturianos, esos 78 concejos, y si sería conveniente reducir alguno de ellos. Y por último, en la tertulia hablaremos de esos temas precisamente, de la liberalización de horarios comerciales, de la reducción de concejos o de ayuntamientos, y añadimos un tercer tema, y es esa polémica por las declaraciones del artista catalán Albert Pla poco antes de actuar en Gijón. En fin, no nos entretenemos más, vamos, si les parece, ya con los temas de este día, con Diego Barceló, que es nuestro economista de guardia, como saben ustedes, y que nos acompaña cada semana en este programa de Ni Más Ni Menos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, un tema complicado, polémico, el de permitir que los comercios hablan, no sé si llegado el caso, las 24 horas del día, Diego. Sí, es un tema polémico, yo creo que en gran medida porque no está bien explicado. Yo parto de la siguiente base. Hoy en España tenemos prácticamente 6 millones de parados, con una tasa de desempleo de más del 26%. Hay además 1,8 millones de hogares que tienen todos sus miembros en paro, es decir, gente que quiere trabajar, busca trabajo y no encuentra. Imaginémonos por un momento la situación que se vive en esos hogares. En el caso particular de Asturias, tenemos 115.000 parados, con una tasa de paro de más del 24%, porque la tasa de paro aquí en Asturias es superior a la media nacional. Más de la mitad de los parados no cobran ninguna prestación por desempleo porque o bien cotizaron poco o bien se les agotó. Si además vemos el caso del paro juvenil, la tasa de paro juvenil, es decir, de los menores de 25 años, es del 55%. Es decir, más de la mitad de los jóvenes de menos de 25 años que quieren trabajar no encuentran dónde. A pesar de ese contexto, de esa situación que difícilmente podría ser peor, hay leyes en España que prohíben trabajar. Y concretamente es el caso de la ley de horarios comerciales. A ver, explícanos eso. Por ejemplo, usted tiene un supermercado y dice, bueno, para atender bien a mis clientes voy a abrir de 7:30 de la mañana a 11 de la noche. No puede, porque la ley dice que tiene que abrir hasta 90 horas por semana de lunes a sábado. Otro señor tiene una carnicería y dice, voy a abrir 2 domingos por mes para ver si vendo un poco más. Pues no puede tampoco, porque de los 60 domingos y festivos que tenemos cada año, la ley obliga a cerrar 50. Entonces, la ley no solo prohíbe, sino que además es arbitraria. Por ejemplo, si usted tiene una tienda de ropa en un aeropuerto, la puede abrir cuando quiera. Si usted la tiene en otro sitio, no. Está sujeto a las restricciones antes mencionadas. Si usted tiene una panadería o una floristería, puede abrir cuando quiera. Si usted tiene una carnicería o una zapatería, pues no. Es verdad también que esta ley ha mejorado un poco el último año, porque hasta el año 2012 solo se permitía la apertura durante 72 horas a la semana, y eso se amplió a 90, y se permitía la apertura en 8 domingos y festivos, y eso se amplió a 10. Pero la pregunta que no me puedo responder es la siguiente. Si el gobierno advirtió que es más conveniente la libertad de horarios, ¿por qué en lugar de reducir las prohibiciones directamente no abolió la ley? Dijo, si esta ley es inconveniente, la eliminamos, no atenuamos sus malos efectos. Lo más curioso, digamos, para mayor asombro, en la propia página web del gobierno, que se llama comercio.gov.es, donde está el texto de la ley de horarios comerciales, hay un estudio de un profesor cuyo nombre ahora no recuerdo, donde se
se cuantifican los efectos de la liberalización completa de los horarios comerciales. Y entonces dice que en el caso particular español, en el conjunto del país se crearían casi 340.000 empleos y el Producto Interior Bruto crecería 1,6%. Es decir, es como añadir a la economía 17.000 millones de euros. Es prácticamente el volumen de la economía asturiana completa. Imaginémonos con 337.000 nuevos empleos que bien le vendrían a la seguridad social como cotizantes, sería más fácil reducir el desequilibrio fiscal, habría más actividad, bueno, y ni que hablar de la situación personal de esas 337.000 personas que estarían mucho mejor que ahora. También es verdad que la ley, además de atenuar estas restricciones, añadió, o sea, innovó, agregando lo que se llaman las zonas de gran afluencia turística, que son zonas que también tienen plena libertad de horarios. Pero ¿qué pasa? Resulta que en Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, no hay esas zonas. Entonces, digamos, nos quedamos afuera de ese beneficio. Entonces, digamos, y también para decir la verdad completa, la ley da plena libertad de apertura a los comercios de una superficie menor a los 300 metros cuadrados. Pero no dice, ¿y por qué 300 y no 350 o 400? Sí. Y además se excluye a los comercios que pertenezcan a una gran empresa. Concretamente aquí, Alimerca y más no pueden abrir. ¿Por qué? ¿Por qué se distinguen entre grandes empresas y pequeñas empresas? ¿Es como si se quisiera dar a entender que unas son malas y otras son buenas? No lo sé. Pero también, para ser justos, la ley lo que en realidad hace es fijar mínimos. La ley dice que en las comunidades autónomas se debe permitir como mínimo la apertura en 10 domingos o festivos y como mínimo en 90 horas. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, concreto de Asturias? Que la legislación local se atiene a esos mínimos. En vez de decir, no, miren, Asturias, en vez de 90 horas vamos a dejar que se abran 120 horas por semana, pues no. Las mínimas 90 horas. Y de los 10 festivos, los 10 festivos. En el estudio que antes comentaba, que está en la página comercio.gov.es, está el impacto de la liberalización total de horarios comerciales en cada comunidad autónoma. Y en el caso particular de Asturias, ¿qué dice de Asturias? Los efectos serían mayores. ¿Por qué? Porque la legislación actual es de las más restrictivas, porque se atiene justo a los mínimos. No es como Madrid o Valencia u otras comunidades autónomas que han avanzado en ese sentido. En el caso concreto de Asturias, el Producto Interior Bruto podría crecer un 2%. Por supuesto que no de la noche a la mañana. Eso requiere un tiempo. Y se podrían crear 8.800 puestos de trabajo. Y se abrirían 817 comercios nuevos. Y el número de parados caería casi un 9%. Es una rebaja significativa. De hecho, no solo por esto, pero también por esto, Madrid tiene una tasa de paro que es 5 puntos porcentuales inferior a la asturiana. Entonces, tengamos en cuenta que lo que se está hablando aquí no es de obligar a abrir, es de permitir abrir. Quien quiera abrir su tienda todos los domingos está en su pleno derecho, y quien no la quiere abrir, pues no la abrirá. Cada uno sabrá qué es lo mejor para su negocio, para sus clientes, etcétera. Lo que nos resulta muy costoso, concretamente a los 8.800 personas que podrían estar trabajando y no trabajan por culpa de esta ley restrictiva, es la situación. Nos resulta muy costoso porque es gente que podría estar trabajando y no lo hace. Es comerciantes que podrían vender más y no lo hacen. Incluso el propio Estado se perjudica porque es una recaudación que no puede hacer, que no puede obtener. Entonces, en definitiva, en Asturias tenemos 8.800 personas que podrían trabajar y no trabajan por culpa de una ley restrictiva que podría cambiarse en 2 días. Es cuestión de cambiar una ley y dejar trabajar a la gente.
Tan fácil sería crea empleo, abrir las 24 horas, porque los detractores dicen no, eso lo que va a significar es que el pequeño comercio trabaje más, que los empleados de las superficies comerciales trabajen más, pero realmente no va a crear nuevos puestos de empleo. ¿Qué le dirías? Yo lo que digo es lo siguiente: si un comercio está abierto 90 horas por semana y de golpe comienza a estar abierta 120 horas por semana, va a tener que que aumentar la plantilla necesariamente, porque la jornada laboral tiene límites y para eso están los inspectores del trabajo, para controlar, y además para eso también están los sindicatos, que si en alguna empresa viola la normativa laboral en lo que respecta a las jornadas y horarios, los trabajadores se podrán defender y los sindicatos podrán actuar de oficio. Entonces, el primer punto es que en la medida en que se amplíen los horarios comerciales, las familias tendrían nuevos ingresos, sea porque los que están trabajando cobrarían horas extraordinarias, o los que no están trabajando y consiguen un empleo cobrarían un salario. Pero además, imaginémonos que si en Asturias estuvieran los comercios abiertos los domingos, es muy probable, casi seguro, que gente de Lugo, León, Cantabria vendrían aquí a los fines de semana a comprar, y eso estimularía el comercio, estimularía la economía en general. Por supuesto que estos no son efectos que pasarían de la noche a la mañana, pero sin ninguna duda la tendencia va a ser positiva. Pues nos quedamos sin tiempo, Diego. Después en el debate, en la tertulia, dentro de solo un ratito, vamos a hablar de este asunto. Seguramente saldrán nuevos puntos de vista y quizá opiniones no como la tuya, contrarias, ¿no? Vale, habrá que debatirlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Vale. Diego Barceló. Vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta, como les prometíamos al principio de este programa, hablamos de los concejos asturianos y de si es posible reducir el número de esos 78 que tenemos en nuestra región.